Ok, listo. Hola pasajeros, bienvenidos a este nuevo capítulo súper especial. Tenemos otro invitado especial desde Brasil, bailando samba. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Bueno, estamos muy contentos de presentarles a este personaje. Él es mi primo Juancho. Así que Juancho, bienvenido. Quiero que por favor nos cuentes para las personas que te están viendo hoy por primera vez. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿A qué te dedicas? Buenas noches para todos los que están asistiendo a este video. Gracias a ustedes también por la invitación. Eh, Soy acá primo de la persona que dirige este programa. Soy de nacionalidad colombiana, del hermoso y lindo departamento de Boyacá, de la ciudad de Paipa. Eh, Actualmente me encuentro en Brasil, en el nordeste de Brasil, y me dedico al trabajo de entregas, mensajería. Trabajo en este momento como persona autónoma. Entonces, eso es lo que les puedo decir de mi breve existencia. Pues digamos que yo conozco a Juancho desde muy niño, o sea, solo una parte, digamos, muy pequeña, eh, y realmente me agrada mucho verlo hoy, o sea, me impacta bastante y me siento chévere, me siento agradecido también porque, no sé, la vida va pasando muy rápido, ¿no? Va tomando una ventaja importante. Y cuando uno voltea a mirar a las personas que eran muy chicas, hoy día ya son personas muy grandes. Y uno en su crecimiento se va asombrando un poco, digamos, de eso. Y es muy interesante ahorita en este momento ver eso, sentir eso, escuchar, digamos que ya Juanchito, ¿sí? Es Juanchote y obviamente sí, ya digamos estás en otro país, entonces ya me imagino que detrás de ello hay toda una historia muy interesante. Yo me acuerdo que tú eras niño y hasta ahí, que incluso por ahí jugamos un par de cosas con Jennifer, bueno, muy chiquitos, en fin, o sea, no teníamos como mucho espacio tampoco porque la vida va muy rápido. Entonces yo sí quisiera como, ¿no? Simplemente devolverme un poco como arrancar desde ahí, desde la infancia, ¿no? O sea, cómo fue un poco, pues cómo fue crecer en medio de toda esta familia, que pues todas las familias tienen sus locuras, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu vida. Nos gustaría mucho que siguieras una conversación, digamos, así que te sale del corazón y que va. Espontánea, fluida. Sí, Ujú. sí, correcto. Entonces la idea es que tú, pues nos cuentes un poco sobre ti, cómo creciste, todo esto, porque pues eh, sería chévere escuchar tu historia. Sé que tienes una historia bien linda que Bien contar. interesante. Sí, sí, sí. Eh, pues para comenzar, eh, una, un común múltiplo de las familias colombianas, fui criado por madre soltera, entonces soy hijo único y mi crianza inició en la ciudad de Duitama, donde nací normalmente, pero por el transcurso del tiempo y de los años me fui movilizando por diferentes ciudades y pueblos de acuerdo a la vida que llevaba mi madre, por su trabajo, diferentes situaciones.
Entonces, los primeros recuerdos que tengo es de la ciudad de Bogotá, eh, un colegio muy bonito, La Chucua. Allá ¡Eh! estuve. Eh, fueron, yo creo que mis primeros años donde conviví con mis primas, mis tías, donde hubo más una relación familiar entre tíos, primos. Entonces fue una época bonita que uno, cuando pasa el tiempo, uno recuerda y uno dice, a pesar de las dificultades, los problemas, pero fue una época bonita de compartir, aprender a andar en bicicleta, aprendí a andar en patines y gracias a eso, a que estaba con mis primas, entonces hubo esa interacción bonita. Luego de eso ya pasamos con mi madre a vivir a la ciudad de Miraflores. Entonces, cuando uno es niño, uno no entiende el por qué esos cambios bruscos, porque para un niño es un cambio brusco estar de un entorno familiar, ya con sus amiguitos, su colegio, a mudarse a un lugar diferente. Y muchas veces, pues, los padres, por miedo, por falta de comunicación, no te dicen el por qué ese tipo de cambio, de mudanza de pueblo, de ciudad. Y ya en Miraflores, Boyacá, pasé de vivir de la ciudad a un pueblito y a una vereda. Un cambio de vida totalmente diferente. Porque ya empecé a estudiar en una escuelita donde son solamente 15 niños, donde los niños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto estamos en el mismo salón, donde la profesora da la Wow. misma clase para todos, Wow. donde no hay que utilizar un uniforme, sino ya yo venía de la ciudad y era el único niño con zapatitos, bien peinadito, y van llegando todos con sus botas, sus jeans rotos. Entonces, fue un cambio que uno dice, aquí donde estoy. Pero a pesar de esos cambios, yo creo que nunca se dejó sentir, dejar de sentir ese amor de mamá. Ella siempre estuvo ahí presente. Porque uno analiza con el tiempo y uno dice, con tantas cosas, lo que ella haya pasado, hubiera sido más fácil dejarme al cuidado de una persona mientras ella solucionaba las diferentes circunstancias. Pero entonces ya con el tiempo uno valora el coraje de que no era cargar solamente con los problemas de ella, sino que también cargar con la crianza y la educación de un hijo. Claro. Independientemente de lo que estuviera pasando, fue mi madre una de esas personas que no me soltó. Si yo voy para acá, usted viene conmigo. Entonces uno con el paso del tiempo se empieza a dar cuenta de esa fortaleza mental que ha sido transmitida. Y así, algo curioso de esa época y que he valorado mucho es, mi madre siempre se preocupó por la educación, de que yo estudiara, que terminara mi bachillerato, una carrera. Y yo Ujú. desde chiquito he sido más como vamos a trabajar, ¿para qué estudiar? Más como la platica, el billetito. Ya. Y mi madre no, era estudie. Y mi madre fue la primera profesora, ella fue la que me enseñó a sumar, restar, multiplicar la hora. Es tanto así que cuando yo empecé a estudiar en la escuelita, yo estaba para entrar a primero y ya me pasaron a segundo, porque ya lo de primero yo ya sabía leer, escribir, gracias a mi mamá que me había enseñado. De segundo me iban a pasar a tercero. En ese cambio, nuevamente una mudanza. Yo estudiaba en la vereda Matarredonda abajo, donde es nuestra familia.
en la casa familiar, estaba viviendo en la casa de mi abuela, y de esa vereda me mandaron a una otra vereda que es a 1 hora de la casa. Entonces, ya a los 6 años, 6, 7 años, yo ya empecé a caminar solo por potreros para llegar de donde mi abuela a donde la otra vereda, que eran 40 minutos, Wow. para poder llegar a la escuela. Entonces, mi madre, por cuidado, me acompañaba hasta una parte. Luego le pedí el favor a unos vecinos, a unos niños más grandes, para que me acompañaran, Sí, porque por más de que sea campo, no se saben los peligros que tiene un niño. Más pasaba de que muchas veces los otros muchachitos les cogía el sueño, no podían salir, entonces quien terminaba haciendo todo el camino era yo solito hasta la otra escuela. Y ese cambio fue porque en la otra escuela mi madre vio que había una mejor profesora, más dedicación, entonces ella hizo ese cambio, era para que tuviera como un poco más de aprendizaje, ¿cierto? una mejor Y fueron educación. así, yo creo que fueron 3 meses en ese caminar. Llegando a esa escuelita ya me iban a hacer mi examen para pasar a grado tercero, pero por situaciones económicas que uno entiende más adelante, ya nos mudamos de nuevo a la ciudad de Duitama, Boyacá. Ya, Otro cambio, de nuevo a la ciudad, y entré a estudiar al colegio Guillermo León Valencia, es uno de los colegios más grandes, porque tenía las 3 jornadas. Tenía primaria y bachillerato todo en el mismo colegio. Entonces fue un cambio, porque yo venir de una escuelita de niños de 10 a ver un colegio de 5.000 estudiantes ya era algo diferente, sí, ya claro. una mudanza completa. Y en esos primeros años, ese primer tiempo, fue un tiempo como muy difícil tanto para mi madre como para mí, porque llegamos a mi madre, porque yo no trabajaba en ese momento, llegó a trabajar a una casa de familia de una profesora. Entonces, es muy diferente tú vivir con tu abuela o estar en tu casa, en un entorno familiar, a pasar a vivir con unos desconocidos. Tu madre vive ahí, pero es una casa que tú no conoces, se tienen que acatar unas normas, una hora de dormir, todo, unas comidas, quiera o no quiera, tiene que comer porque es lo que se prepara. Entonces, ahí fue un tiempo, los primeros momentos, así como anécdota, era un poco difícil porque ahora ya río con mi mamá, pero yo me ponía a llorar cuando ella me iba a dejar en el colegio porque yo le decía que no me dejara, que no me abandonara, que Sí, yo no quería estar ahí porque no me sentía cómodo. Y ella solamente decía, tranquilo, todo va a estar bien, te vas a acostumbrar. Y yo me iba por toda, el colegio no tenía una pared, sino una reja que daba del colegio a la calle. Entonces yo me iba por toda la reja hablando con mi mamá hasta donde ya cerraba el colegio y ya no la podía ver. Entonces, aunque wow. hasta en esos momentos tiernos para un niño difíciles, pero mi madre siempre estuvo ahí, aunque sea detrás de la reja, pero estuvo haciéndome ese acompañamiento. Y muchas veces pues la llamaba porque ciudad, un niño de ciudad es muy diferente a un niño del campo. Entonces la llamaron porque pues yo soy muy tranquilo, pero sí tuve peleas, inconvenientes con otros niños, por el hecho de que existe como ese clasismo todavía de que el niño de ciudad, el niño de campo. Ujú. Entonces, todo eso me empezó como a enseñar a madurar,
Aquí uno no puede elevar todo por los golpes, sino que uno tiene que tener una madurez. Ahora uno lo ve, de niño yo no lo veía. Yo aguantaba y cuando explotaba, pero yo creo que ese es el proceso del cambio, de Sí. los cambios que llevan a hacer ese tipo de cosas. Juancho, una De pregunta ahí, ahí. dime. O sea que cuando entraste a este colegio, ¿cierto? De cierta manera, ¿tú sentiste que sufriste de cierta manera bullying o como discriminación por venir del campo o algo así? Sí, porque es como a todo niño le pasa. Cuando tú llegas a un lugar nuevo, nadie te conoce. Y yo creo que lo más difícil es que cuando tú llegas nuevo, uno llega sin el uniforme del colegio, es lo Sí, básico, pero como sí, uno es nuevo, uno le dan una semana normalmente para comprar su uniforme. sí, Entonces, pues ya usted andando con ropa particular en el colegio, iniciando por ahí, usted ya es el diferente. Ya todo el mundo sabe, allá hay un nuevo, porque no tiene el uniforme. Y ya también por la forma de hablar, de comunicarme, porque no habla lo mismo un niño del campo a un niño de la ciudad, entonces ahí se va sintiendo las diferencias. sí, claro. Pero gracias a Dios yo creo que esos cambios pues no me afectaron, digámoslo así, que el bullying lo Ok, transmitía en ese momento en pelea, sí. pero ya llegó un momento en que eso se controló, se manejó, entonces sí. ¿Cómo crees que se Día, mejoró eso? Es decir, cuando tú dices que se pudo controlar y manejar, digamos que crees que fue como la herramienta o la parte que tú dijiste, ok, ya lo puedo manejar porque lo empecé a hacer diferente. no, en eso yo creo que ayudó mucho mi madre. Ok, Mi madre fue la que me ayudó mucho y ella siempre me decía, y eso yo creo que se me quedó grabado, si se burlan de usted porque es orejoncito, bajito, chiquito, usted también mismo hágase bullying. Es que usted no es perfecto. ok, Entonces, cuando usted mismo desde pequeño aprende a burlarse de sus propios defectos, las burlas externas no lo van a afectar porque usted ya aprendió a burlarse de sus propias debilidades, de sus propios fracasos. Entonces, a usted le pueden decir en su vida adulta fracasado, no estudió, pero usted ya toda su vida, usted ha asimilado personalmente que no es perfecto y de que puede fracasar. Entonces eso lo ayuda a uno con el tiempo a tener una fortaleza mental. Y viendo, yo creo que mi madre viendo esa situación y de que tampoco estaba cómoda, porque sí, ella todo el tiempo fue trabajadora independiente, ella vendía más hijos, todo lo que tiene que ver con panadería, pero de manera independiente. Entonces tampoco el entorno de estar en una casa no era tampoco para ella. Decidió ya mudarse para la ciudad de Pay. Entonces, en un año fueron tres cambios de Matarredonda a Capellanía y de Capellanía a Duitama. Finalizando ese año, ya los 7 años, cuando ya para los 8 inició una nueva etapa en la ciudad de Valle. Ya inició una nueva etapa, nuevo colegio de nuevo, y ya inició una etapa bonita, porque eh, al salir mi madre y al querer iniciar como a todo emprendedor le sucede, cuando tú inicias a emprender, pues no tienes todas las herramientas, los materiales y tienes que iniciar con lo poquito que tienes y tienes que empezar a economizar. Entonces, uno con el tiempo lo entiende y a mí yo sí decía, bueno, estábamos en paz, con una casa y pasamos a vivir de una casa a un cuarto donde cabía la cama, el armario,
un tocador de esos antiguos que tenían espejo y una baldosa para caminar. Ya el baño, la cocina, el lavadero se compartía con otras 3 personas que vivían en la casa. Entonces ya durante ese tiempo estuvimos viviendo en ese cuartico mientras ya yo me acomodaba al nuevo colegio y empezó ahí sí una etapa difícil, porque como les decía anteriormente, todo el Ujú. tiempo yo tuve el acompañamiento de mi mamá, Sí. aunque ella estuviera trabajando, pero me enseñó a leer, estaba ahí, sus tareas, su comida. Yo te acompaño a la otra vereda, aunque sea hasta la mitad del camino, aquí ya te acompañan tus amiguitos. Hoy no pude, pronto, por la tarde yo voy a una parte del camino y te recojo. Era una vida difícil, pero con acompañamiento, con ese cariño, ¿cierto? Y como Wow. les dije anteriormente, cuando tú inicias a emprender, tú lo estás dando todo por el todo, porque tienes 2 opciones: o emprendes y luchas por eso que quieres, o te quiebras. Y mi madre, con una responsabilidad que era yo, no se podía dar el lujo de quebrar. Sí o sí le tenía que dar resultado. Entonces, ella inició a trabajar en otra casa de familia, pero por la mañana hasta por la tarde. Eso ya era una ayuda porque ya la alimentación, todo ya lo básico estaba ahí. Ahí, cuando alguien trabaja en casa de familia, eh, pues es un poco complicado porque hay patrones o personas de que no ven a la persona que presta el servicio como otra persona, sino simplemente la empleada. En un término más duro de decir, la sirvienta. Entonces, uno de niño ver eso, que se lo están diciendo o se lo están haciendo sentir, que tú no puedes comer en la mesa, sino que tienes que comer en un rincón de la cocina porque ustedes son los empleados, ustedes son de otra clase. Sí, así es. Entonces, ante esa situación, mi madre, como siempre emprendió, pues logró ese servicio, lo tuvo para poder ahorrar dinero e inició de nuevo con sus amasijos. Pero entonces ahí, cuando yo ya me mudé, me olvidaba decirles. Yo estaba estudiando en Duitama, ¿cierto? Sí. Me mudé para la ciudad de Paipa, pero yo no había terminado todavía de estudiar en Duitama, entonces no podíamos hacer ese cambio, tocaba terminar el año. Yo duré como 3 meses viajando de la ciudad de Paipa a Duitama, solo en bus, para poder terminar de estudiar. Ahí sí ya me tocó, digámoslo así, solito. Hasta que ya comencé, pues, en el nuevo colegio, como les comenté. Ahí, de estudiar ahí, ya nos pasamos a vivir de la piecita a un garaje. Entonces, el garaje, la camita y ya la cocina, la señora dio un espacio en el patio y ya un bañito. Ya empezamos a mejorar. Pero ahí viene la etapa difícil, porque ya como mi madre empezó a emprender, empezó con sus amasijos, entonces yo ya no tuve ese acompañamiento que tenía, porque ya mi mamá tenía que salir a trabajar 6 de la mañana, yo ya me iba para el colegio, y cuando llegaba del colegio, 12, 1, no había nadie en casa, hasta que llegara mi mamá 5, 6 de la tarde, porque cuando tú eres emprendedor, independiente, tú no tienes horario, no hay horario, entonces no es que tengas un horario laboral. Y como ella vendía sus amasivos hasta que no terminara, no podía. Y mi madre
no solamente vendía en la ciudad de Paipa, sino que iba a Tunja, Duitama, Sogamoso, a diferentes ciudades. Entonces se demoraba en llegar, entonces ahí empezó una etapa difícil porque de ese niño que siempre fue mi mamá estudioso, que hacía tareas, a llegar a la casa, encontrarla sola, empezar a buscar quién le caliente el almuerzo, porque usted hasta ahora tiene 8 años. Entonces mi mamá no tenía miedo porque era un niño de enseñarme a encender el fuego de la estufa por una fuga de gas. Entonces ella me dejaba el almuercito y ya me decía, vaya donde un vecino para que le caliente. Pero entonces ahí ya yo me descuidé en los estudios, yo ya no hacía tareas, porque ya no había quien me dijera encima, tiene que hacer, haga. Lo que fortalecía, uno lo entiende con el tiempo. Es una frase que tienen los padres, no sé si en el mundo, pero en Colombia dicen, en una mano el pan y en otra mano el rejo. Entonces, en Sí, la es casa poco no él lo faltaba, hace. claro, entonces yo dejé de estudiar, empecé a tener unas responsabilidades en casa, limpiar la casa, donde vivíamos, pero que estuviera limpio, lavar su uniforme, zapatos lustrados. Y claro, cuando llegaba mi madre y no encontraba que eso estaba hecho, pues tenga para que lleve. A Uno en esconderse. el tiempo dice, es un niño. Chévere. Ahí jugaba a escondidas. ¿Cómo? Ahí le tocaba jugar a No, escondidas. no, porque yo sabía que si yo empezaba a correr, ya era más duro todavía. Sí, Ya yo no sé iba que a es ser eso. solamente con la correa, sino con lo que encontrar. Entonces yo decía, no, es mejor aguantar el primero y ya después esperemos que se calme ya. Y uno con el tiempo uno decía, ay, pero era un niño, solamente tenía 8 años y ya tenía unas responsabilidades, no era la manera, pero uno se da cuenta que los padres o mi madre no lo hacía por maldad. Ay, no, vamos a pegarle porque no hizo. No, quería formar una persona responsable, que adquiriera responsabilidades de pequeño, que Sí, tuviera la capacidad de no depender de otra persona cuando yo fuera adulto. sí, Entonces, en el momento no se entiende, pero uno con los años comprende de que esos fuetazos sirvió porque te dio un valor de responsabilidad. sí. Y es que ahí Luego de pasa, eso ya, perdón, te interrumpo un segundito ahí, no, Juancho, bueno, y es que ahí pasa también algo muy importante en los papás, y es que los papás tienen también sus propias herramientas. Ellos no, digamos, en ese momento, pues no tienen, o sea, también tuvieron una historia, también tuvieron, digamos, unos mecanismos en donde les brindaron ciertas herramientas, quizá más fuertes, ¿cierto? Que las que Ujú. nosotros, porque yo recuerdo historias así también internas o sea, no sé, eso pareciera como una tortura, ¿sí? O sea, como, venga, lo sumerjo acá, lo saco y después le doy así chancla y vuelvo y lo sumerjo y así, o sea, sonaba muy cruel, ¿no? O sea, como que a nosotros nos fue muy bien, antes pues, sí. Entonces, creo que esa parte es bien, o sea, es como muy colombiana. Bueno, no sé cómo sean los otros países en Latinoamérica, en otros países claramente, pero a uno, pues sí, de cierta manera, lo esperaban a uno siempre con con el cohete. De hecho, a veces a uno le hacían así. No sé si usted reconoce el sonidito del cuero haciéndole así. O, ya usted venga que sabe. no va a pasar nada. Pase, entre. Pase. Entre que no va a pasar nada. Venga, venga, venga. Tranquilo, pase, pase. Pero la peor es que lo mandaban a uno a traerla con lo que le iban a pegar. Ah, sí, sí. Vaya, tráigame la chancla. Uno la ve. Uno, ¿cuál pega menos? ¿Esta o esta? Sí. Ya hacían un martirio psicológico. A mí me gustó mucho una frase que dijo Oscar ahí, que los padres en ese momento no tienen un manual de educación.
Los padres te educan de la mejor manera que creen que es. correcto, Y uno con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que no se puede juzgar a los padres independientemente del castigo, de lo que uno haya recibido, porque ellos tuvieron, primero, nacieron en una edad diferente, una época diferente, una educación diferente, un entorno social, religioso muy diferente. Entonces, por ejemplo, yo he preguntado y como criaron a mi mamá fue muy diferente. Y uno dice, Dios mío. Y cuando uno se entera de cómo fue la crianza de la abuela, uno dice, uy, la crucifixión, el calvario, yo estuve en el paraíso. Y cuando correcto. uno le pregunta a mi abuela cómo fue la crianza de los papás de mi bisabuelo, y uno se entera y uno dice, Señor Jesucristo, protégenos. Entonces, uno con esta edad, uno dice, gracias a los castigos, la chancla, la correa, yo creo que eso formó y forja un poco en la persona esa fortaleza, esa responsabilidad, porque la vida con el tiempo te da golpes más fuertes que un simple correazo, que un simple chanclazo. ¿Y qué acontece ahora? Hago un paréntesis saliéndome de mi historia un segundo. La generación de ahora y la educación de ahora es muy conversada. Vamos a hablar, mi chiquito. Ven, mi papi. ¿Qué necesitas? Vamos al psicólogo. En mis tiempos el psicólogo era una riata y una chancla, pero no, ahora te quieres comer. En mis tiempos se come lo que hay. No quieres comer, te queda para mañana el desayuno. Si no quieres para el desayuno, te lo repetimos al almuerzo, pero ahora no, ahora está la hamburguesa para el niño, la pizza, las nuggets. Y cerrando el paréntesis, podemos ver el declive social para donde hemos ido. Las personas de antes, quizás la vida era más difícil, pero era una sociedad con una fortaleza mental y de criterio mayor. Ahora hay un declive tanto por el facilismo. Entonces muchas veces los padres cometen el error, lo que yo no tuve, se lo voy a dar a mi hijo. Y la idea no es darle todo lo que su hijo necesita. Yo digo que la educación en un hijo es enseñarle a conseguir desde pequeño lo que va a necesitar, darle las herramientas para conquistar sus propias cosas. Porque cuando le das todo, no le estás haciendo un bien, lo estás perjudicando en el futuro, porque no le estás dando las herramientas para afrontar los problemas que se le van a enfrentar en un entorno laboral. Cerrando ahora sí paréntesis, de esa etapa ya empezó una época muy bonita de la virtud del trabajo, porque ya empecé, yo estudiaba en las tardes, entonces por las mañanas, 6 de la mañana, ya me iba con mi mamá para el campo, para una vereda, a ayudarle a hacer las mantecadas, los pan de yucas. Entonces por la mañana estaba trabajando y por las tardes mi tiempo de escuela, de tercero de primaria. De ahí, cosas de la vida, yo creo, estaba leyendo ahorita un mensaje de mi prima que me decía que era migrante desde chiquito. Y ahí viene otra migración, porque de ese colegio pasé para otro. Cerraron ese colegio muy pequeño y nos mandaron a un colegio más grande. Ahí ya no me dio tan duro porque ya había estado en un colegio grande, entonces ya acoplarme fue mucho más fácil. Entonces ahí, en ese acople de colegio, yo creo que estuve cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 5 años. Fue el colegio donde más tiempo estuve, donde más amigos tuve.
y fue el colegio que en gran parte hice varias amistades, de donde aprendí. Ahí, en esa etapa, yo creo que cuando eres niño, todo niño hace lo que le dice su papá, ¿cierto? Cuando tú eres niño, tu papá te dice haces, tú lo haces. Si tu papá practica un tipo de religión, tú asistes porque tu papá lo hace. Entonces, si tú eres cristiano, vas a los cultos. Si eres católico, vas a la iglesia, independientemente de tu religión. Pero llega una etapa que todo ser humano pasa y es la adolescencia. Entonces, para los papás es una etapa de rebeldía. Ay, mi hijo está rebelde, se volvió desobediente, él ya no hace caso, se le metió el demonio. ¿Qué Sí. vamos a hacer? Vamos a bañarlo con las 7 hierbas. Entonces, ahí viene un proceso bonito porque en ese colegio tuve como esa infancia, uno empieza desde pequeño a crear una personalidad y todo niño cría una personalidad de acuerdo a su mamá o su papá. Si fuiste criado con tu mamá, en mi caso, pues tu personalidad va a ser muy parecida a tu mamá. Si fuiste criado por tu papá, va a ser a tu papá. Si fuiste criado por los dos, tienes esa personalidad de ambos. Entonces, de niño empecé, como todo niño, a tener esa personalidad muy parecida a mi madre. Mismos gustos musicales, mismos gustos religiosos, porque ahí viene la educación. Entonces, gracias a eso, uno con el tiempo se da cuenta que gracias a esa educación que uno de niño recibe hasta los 12 años, son las bases y las convicciones que uno va a tener en su vida adulta. Puede ser que uno más adelante, uno empiece a leer, a tener contradicciones, pero lo que son valores, honestidad, responsabilidad, independientemente que te enseñen de que hay un Dios, un destino, pero esas cosas en un niño son convicciones que lo van a ayudar en su criterio de pensar, de actuar. Y ahí acontece de que empezó la adolescencia. Entonces, como empezó la adolescencia, en la adolescencia ya tú quieres empezar a descubrir nuevas cosas, nuevos estilos de peinado, de vestir, empiezas a descubrir tu cuerpo, algo que viene en la evolución humana, normal. Pero entonces, por la falta de cultura y de educación, que yo no puedo culpar a mi madre ni a los padres, porque no fueron educados para eso, muchos padres dicen, mi hijo está rebelde. No es rebeldía, es el autodescubrimiento personal de esa personita. Porque cuando el niño empieza, cuando yo empecé mi adolescencia, es como el pollito empieza a salir del huevito, de sus creencias, de sus culturas y quiere mirar nuevas cosas. Entonces empieza a mirar el ámbito sexual, las primeras novias, qué es, empieza a mirar el ámbito religioso, por qué mi amiguito es cristiano, por qué mi amiguito practica una religión que se deja crecer el cabello, porque yo soy católico. Entonces, cuando empieza tu etapa de adolescencia, empiezas a escuchar otro tipo, ay, mi amiguito escucha rock, el otro electrónica. Entonces, la adolescencia es esa etapa en que uno empieza a autodescubrir otros componentes del mundo. Ujú. Entonces, ante esa rebeldía, para mi madre, me cambió de colegio a un colegio más estricto todavía, que es muy conocido y agradezco mucho. Del colegio en el que estaba es el Colegio Armando Solano y me pasó a la institución educativa El Rosario, un colegio muy conocido y allá fue
otro cambio y un cambio más complicado, porque en ese colegio ya están de pronto personas con un modo económico mayor, hijos de profesores, entonces ya empiezas a ver otro nivel social. Entonces, en ese cambio, nuevamente se repercuten los señalamientos, las burlas, porque eres el nuevo, la diferencia porque ya no calificaban, en mis tiempos calificaban A de aceptable, E de excelente, sobresaliente, I de inteligente, no, I de insuficiente. Y cuando yo pasé a este colegio, allá calificaban en números, que del 0 al 5, entonces fue un cambio para mí. Y ya era un colegio más exigente. Y yo siempre fui destacado por hacer trabajos, presentar tareas. Y allá era más de evaluación, de exámenes. Entonces, iniciando el año, no quería, porque había pasado 5 años en un colegio y me cambiaron sin que yo quisiera. Yo no quería ese cambio, ya tenía mis amistades, tenía ya un entorno. Y cuando tú estás en bachillerato, sexto, séptimo, en todo colegio empiezan las modalidades. Ay, que tú vas para teatro, arte, ciencias, y me cambian a un nuevo colegio, pues por rebeldía yo perdí el año. Y dije, me trajeron, no quería, no es mi problema, miren a ver cómo se defiende. Y como dicen por ahí, al que no quiere sopa, se le dan 2 tazas, papito. Pues perdió el año, vuelvo a repetir en el mismo colegio. Entonces, volví a repetir, grado noveno. Entonces, en esa etapa ya fue muy diferente, porque yo vi la oportunidad de decir, yo puedo cambiar mi estilo de vida de lo que yo fui conocido en un colegio, aquí yo puedo ser otra persona, ¿cierto? Si en un colegio yo no hacía esto, pues aquí sí lo puedo hacer. Entonces fue una transición y yo creo Ujú. que fue una época de madurez. Y en esa época aprendí de que muchas veces, y es lo que les pasa a los adolescentes, uno quiere pertenecer a un grupo en su curso, uno quiere pertenecer al grupo de los inteligentes o de los deportistas, de los artísticos, y uno queriendo participar, tener un sentido de pertenencia en esos grupos, uno empieza a hacer cosas o tomar actitudes para tener un parentesco con ese tipo de personas, Sí, correcto. creyendo de que la pertenencia está al asemejarse o hacer cosas similares a los otros. Ujú. Y no te enseñan en los colegios o en tu casa de que la pertenencia está en tu esencia, en lo que tú eres, que tú no tienes que llegar a demostrar nada a nadie, que tú ya eres una persona valiosa con cualidades muy diferentes a nosotros, que necesitas es explotarlas. Pero Correcto. no te lo dicen por lo que hablamos, por la falta de educación que tuvieron nuestros padres, que no los podemos juzgar. Entonces, en ese nuevo colegio, pues cuando quieres pertenecer a un grupo, empiezas a tomar ciertas actitudes, ciertas cosas, pero fue lo que les dije anteriormente. Las convicciones que te enseñan, eso te queda. Yo sabía de que por más de que quisiera algo, no me lo iban a dar, yo tenía que trabajar. Entonces lo puse en práctica en el colegio. Yo sabía que no me gustaba estudiar, pero en el colegio hay que limpiar, hay que organizar. Entonces, todo lo que fuera trabajo, yo lo intercambiaba por nota. Hay que hacer esto pronto. Yo lo hago, pero me ayudan en inglés, me ayudan en matemáticas, en química. Entonces, ya empecé
a trabajar gracias de nuevo a mi madre, que ella me dijo, quiere sus cosas, porque en esa época tú ya quieres salir, conoces una amiguita. Y yo le valoro a mi madre. Yo al principio no lo entendía y me daba rabia, porque yo hasta los 13, 14 años, yo era de los únicos donde fuera que tenía lonchera, fruta picada, mi juguito natural. No, Al otro día sándwich, que jamón, que esto, buenas cosas, pero a mí sí, me daba claro. envidia porque yo quería comer papitas, juguito Tampico, y yo decía, los otros sí y yo no, y me veían extraño porque decían, ¿y usted qué? La lonchera es de niños, Sí, pero tal uno con cual. el tiempo se da cuenta que inconscientemente mi madre me enseñó un valor importante que es de lo que se habla actualmente, que está muy de moda, de la alimentación, que hay que cuidarnos, que no tomar gaseosas. Y mi madre inconscientemente, sea por ahorro, por cuidado, inconscientemente me enseñó desde pequeño, cuide su alimentación. Los otros están con gaseosa, pero usted tiene su jugo. Ah, los otros tienen papitas, pero usted tiene su fruta. Usted tiene comida sana. Entonces uno con el tiempo se da cuenta y valora esas pequeñas acciones Mm. que son tesoros que uno se va a llevar. En ese momento de descubrimiento, como no me iba muy bien en los estudios, eh, ya perdí noveno, repetí, pasé a décimo, perdí décimo, ya era para repetir décimo. Entonces yo dije, voy a perder décimo, repito, continúo décimo, 11, voy a salir a los 30 años del colegio, termino aquí como inmigrante porque no hay futuro. Lo único, así como cómico, era que, por ejemplo, para idiomas, lo único que yo aprendí a decir en el colegio fue Open the windows donde las moscas fly. Con eso ya yo me defendía. Todo lo que tuviera que ver con números, nada, no entendía. Y empecé a escuchar, ay, que había un seminario y hablaron de un internado, pero la verdad yo no le puse cuidado a eso. A mí me llamó la atención que dijeron que uno tenía un descanso de 3 horas. Dije, 3 horas de descanso, una belleza, uno no hace nada. Dije, 3 horas de descanso. Uf, ya yo empecé a averiguar y antes, una semana antes de que le dijeran a mi madre que yo había perdido décimo, pues yo ya tenía mi maletica lista, todo organizado, yo ya había averiguado. Y cuando ella llegó a la casa, ¿qué pasó? Pues que yo ya tenía todo listo para mudarme a Río Negro, Antioquia. Pero Wow. En ¿cómo así? Por parte del antes de colegio, mudarme, ¿sí? sí, ahí fue ya, me mudé de nuevo. En esa época de colegio fue muy difícil para mi madre, para mí, porque mi madre entró en crisis de su enfermedad, lo que es la artritis, la artrosis, y lo peor es que cuando tú estás enfermo te dicen mil enfermedades, que artritis, que artrosis, que fibromialgia, que una cosa, que la otra, que hernias, que haga acupuntura, que haga una cosa. Entonces, independientemente de que tu madre o tus padres te oculten las cosas, tú las ves, tú te das cuenta, está enferma, aquí está difícil. Entonces, a veces, quizás para mi madre, era rebeldía, él llegó tarde del colegio. No, no era tal que quisiera llegar. Quizás yo prefería quedarme jugando fútbol después del colegio, demorarme, para evitar ese entorno difícil que yo sabía que estaba viviendo, que estaba trabajando, pero que estaba enferma, que a veces
tuvo que ir en el hospital de urgencias, y cuando tú vives solo, pues tienes que pedir el favor a otras personas. Entonces, esa etapa me enseñó a valorar los pequeños momentos. Porque cuando tú tienes a la persona que te educa, sea tu madre o tu padre, y inconscientemente tú dices, la voy a perder, se va a morir. Mm. Entonces aprendes a valorar lo poco. No juzgas por lo que no te dan, no juzgas por sus errores, sino que intentas valorar el tiempo que comparte contigo. Empiezas a entender y valorar cada una de sus cantaletas, cada una de sus cosas, porque te empiezas a dar cuenta de que la vida es corta, porque estás a punto de perder a un ser querido. Juancho, pero esa es tu interpretación ahora, pero tú lo pensabas así en ese momento o para ti en ese momento era, ay, qué pereza, otra vez me va a decir lo mismo, se va a oponer, me va a decir que venga a rezar, porque desde afuera también yo lo veía y decía, mi tía llega y cuando mi tía llega es el rosario, las oraciones y uno desde afuera lo ve diferente, pero en ese momento, ¿cómo lo veías tú? ¿Ya lo veías con esa madurez? No, en ese momento, como todo adolescente, estás en ese descubrir, ¿cierto? Ujú. Estás en ese descubrir. Y yo creo que a todos nos pasa que cuando tú tienes un problema de salud que no se puede resolver, tú vas a acudir, sea médico, doctor, religión que sea, buscando un alivio a tu dolor, ¿cierto? Entonces, en este momento lo entiendo de esa manera. En mi adolescencia estaba en ese descubrir, entonces yo decía, no es necesario. ¿Para qué tanta, digámoslo así, tanta insistencia? Es su vida, hágalo usted, yo estoy haciendo mi vida. Y ahí viene el error de los padres, que a veces los padres quieren a los hijos educarlos como espejo. Si yo soy doctor, mi hijo también tiene que ser doctor. Si yo soy médico, mi hijo tiene que ser médico. Y a veces los padres no entienden de que la vida, sea hijo de cada persona, es diferente, ¿cierto? Y los padres lo hacen en ese sentido de amor, porque no quieres que te pase nada. Todo padre sabe lo duro que es la vida, entonces procura cuidarte. Mi hijo no salga, mi hijo haga esto, mi hijo lave la loza, mi hijo cuídese, no llegue tarde, haga las tareas. Uno lo ve como cantaleta en la adolescencia, pero cuando tú creces, tú lo ves como una expresión de amor, porque ellos lo que estaban haciendo en esa cantaleta era tentando cuidarte, de protegerte, de advertirte de los peligros que hay afuera de casa. Entonces, gracias a esa inmigración que yo tuve desde pequeño, creo que tuve el valor y el coraje de salir totalmente de mi cultura, de mi departamento, para irme a un internado en la ciudad de Río Negro, Antioquia, que es una cultura totalmente diferente. Entonces, esas pequeñas inmigraciones y cambios me ayudaron a tomar en ese momento una decisión difícil de cambiar. ¿Ibas a preguntar algo? Bueno, tú te vas, tienes tu maleta lista, pero mi tía no trató de detenerte, de decir como, no señora, acá se hace es lo que yo diga y usted se No, queda. no porque ya la etapa de enfermedad de ella estaba un poco más avanzada, ella ya también necesitaba un poco de paz, necesitaba ya. Está el estrés, yo lo entiendo ahora, en ese momento no lo entendía, pero está el estrés de tu vida, que tiene que pagar un arriendo, un agua, una luz. Ya hay estrés. Aparte de eso, está el estrés de salud, de que te sientes enfermo, todo te duele, que empiezas tratamientos y no funcionan, de que te dicen de que es una enfermedad degenerativa. Cuando pasa eso,
ya no pasa a ser un estrés de salud, sino un estrés psicológico, porque no es lo mismo que te digan tienes gripa, a que te digan tú tienes cáncer. No es lo mismo que te digan tú tienes fiebre, a que te digan tienes una enfermedad degenerativa que te va a torcer los huesos. Entonces, acumulando todo ese estrés, lo entiendo ahora, ella necesitaba desahogarse de ese estrés y el medio que encontró fue la actividad religiosa, orar, participar en los diferentes grupos, porque fue ese descanso de toda la presión psicológica que tenía y todavía de esa presión saber de que tiene un hijo que tiene que terminar de educar y que el hijo no le quiere hacer caso, que ella no entiende qué es lo que le pasa, que el hijo le dijeron que tiene novia, de que el riesgo de que el hijo le llegue de pronto un día, mamá, embaracé a alguien, todos esos miedos que tiene un papá y todavía enfermo. Entonces yo creo que en ese momento la decisión nadie la entendió, pero con el tiempo tú lo comprendes, de Ujú. que la vida, el destino, Dios puso esa situación también para que ella tuviera un reposo y yo tuviera una madurez. En el internado era dirigido por sacerdotes. El internado es Legionarios de Cristo. O sea, tú te fuiste como a una formación para ser un sacerdote, según lo que No, entiendo, ¿no? Ah, ok. yo me fui a terminar de estudiar porque o si no iba a terminar a los 40 años del colegio. Yo necesitaba el cartón de bachiller. Yo Sí. necesitaba de alguna manera. Entonces yo me fui a terminar de estudiar porque ellos tenían el colegio y de ahí ya se continuaba el proceso. Pero desde ese grado ya empieza a haber un enrutamiento, ¿cierto? Entonces, si estás en un internado de sacerdotes, te empiezan a enrutar para ese camino, ¿es correcto? Ujú. Entonces, me mudé para el internado y fueron los 3 años más bonitos de esa etapa, muy bonitos. ¿Por qué? Porque yo venía siendo educado por una madre Ujú. y pasé a ser educado por la figura de un hombre, Materna, sí. figura paterna. Mm. Entonces, independientemente, la autoridad cambia. ¿Por qué? Porque tu mamá psicológicamente, como te tuvo 9 o 6, en mi caso, me faltaba una semana para cumplir los 6 meses, me tuvieron poco tiempo, pero ¿Tú naciste a los 6 meses? faltaba una semana. Ya estaba aceleradito desde chiquito, ya quería migrar de la barriga. Yo dije, no, esto está muy oscuro, salgamos, siga la luz. Entonces, pasar de la autoridad de mamá a la autoridad de un hombre, porque un hombre independientemente demuestra más respeto, ¿no? Y la educación de un hombre es muy diferente a la educación que te da tu mamá, Ujú. porque tu mamá es más proteccionista, porque es mamá, ella te quiere cuidar, ella te amamantó, te llevó en su vientre. En cambio, cuando yo llegué al internado, la educación que recibí fue más de responsabilidad. Entonces, allá tuve la oportunidad de que se dieron cuenta, no es muy bueno para los estudios, aprenda a trabajar, vaya a la huerta, cultive, me dieron la oportunidad, se le hace difícil, vaya a la cocina, tome curso a cocinar, aprenda a cocinar, ayúdenos con las labores de aquí. Cumplía con mis horarios de estudio, sí, pero yo me la pasaba muchas veces, como se dice vulgarmente, capando clase, pero porque prefería, voy a ir a limpiar los carros, voy a ir a limpiar, ir a ayudar en la huerta, que se necesita alguien, y me dieron el valor de la responsabilidad.
como ya era uno de los más viejos, entonces para citas médicas yo era el que tenía que llevar a los más pequeños al hospital, a una cita médica, yo me encargaba, me dieron ese valor, ¿cierto? Entonces fue muy diferente porque pasar de casa donde todo el tiempo no hagas por protección, por cuidado, a pasar a otro lugar donde te digan, tienes que hacer. Estas personas están bajo tu responsabilidad. Usted nos tiene que responder. Fue un impulso, porque eso como que tú te sientes valorado, dices, donde no podía, aquí lo puedo hacer. Entonces pasé por diferentes funciones, encargado de la tienda, me dieron esa confianza. Y antes de forzar, usted tiene que ser sacerdote, no. Encontré una comunidad muy bonita porque antes de formar sacerdotes, curas, te quieren formar como persona. Entonces, una curiosidad, por ejemplo, con ellos es que para ser, por ejemplo, sacerdote, son 15 años de preparación. En esos 15 años, tú te puedes enamorar, te puedes casar, pero te dan 15 años. Y en esos 15 años, si llegas a salir, tú ya eres profesor, ¿cierto? Te dan otra herramienta, por si llegas a salir ya tienes una herramienta para defender. Entonces encontré una comunidad en ese aspecto muy madura. Y fue una etapa de madurez porque al principio difícil, el primer año, porque cada 8 días todas las familias llegaban a visitar a las personas y tú ser el grupito de 2 o 3 que no te visitan, así como de los huérfanos, los abandonados, ¿Por qué no te visitaban? ¿Porque ya estaba en sus porque citas médicas? no, imagínate tú estar viajando cada 8 días de Boyacá a Medellín. No da, no se puede, no se puede. Entonces, y daban vacaciones de 2, 3 días. En esas vacaciones sí aprovechaba a bajar nuevamente donde mi mamá. Entonces, fue una etapa de mucha madurez y en ese proceso eh, de estudio, que ya había terminado mi bachillerato, me dieron las herramientas porque ahí mismo ellos me ayudaron a sacar mi libreta, mi pasaporte, toda mi documentación y no con alguna obligación, vamos a darle esto porque no, sino que fue una comunidad que te ayuda, vamos a hacer esto porque usted lo va a necesitar para cualquier momento de su vida, Ujú. esté aquí o no esté aquí. Y ya tomando después la decisión, decidí salir para comenzar a estudiar y a trabajar. Ahí ya empieza mi etapa de independencia, digámoslo así, Ya porque ya empieza no una nueva dependía. vida. Sí, ya empezó la vida adulta. Ahí empezó la vida adulta. Porque yo Digamos, salí del seminario. perdón, te Dime, interrumpo ahí, como para cerrar este gran capítulo, digamos, de infancia. ¿Cómo serían, o sea, qué crees tú de toda esa infancia que viviste, ¿cierto? De todos esos momentos. ¿Qué fue lo más relevante que se viene a tu mente, que tú dices, esto fue, wow, lo valoro con mucho aprecio, mucho cariño, es lo más bonito que he podido, digamos, tener? Cuando tú haces un rebobinar de tu película y vas de niño, estás en Bogotá, todo lo que nos has contado, ¿qué es lo más valioso en este momento que se te viene a tu mente contando tu historia? lo más bonito y que es un recuerdo para toda la vida es un momento en que pude estar acostado en el pasto con mi mamá, nos tomamos de las manos acostados en el pasto
Y en ese momento, como vivíamos en el garaje, nos agarramos las manos y empezamos a soñar, a imaginarnos en una casa. Entonces nos tomamos la mano y empezamos a soñar, ay, y cuando usted tenga su cuarto, yo voy y le golpeo y le digo, buenos días, mamá. Y ella sí, cuando yo llegue le voy a preparar su desayunito y vamos a tener por fin un baño para nosotros solos y nos vamos Wow, a preparar buena comida sin que nadie esté mirando. Entonces, ese es el recuerdo Ay, qué más bonito lindo. porque no fue lo material, sino el poder compartir ese momento con ella, tocándonos las manos, imaginándonos un futuro después y que llegó a suceder ya tiempo después, pero ese es el momento más valioso, el momento compartido, el recuerdo más lindo, porque wow. paseos uno tiene, los paseos se van, lo material se va, pero el tiempo y un consejo para los padres, para los hermanos, lo más bonito en la vida es el tiempo compartido con tus seres queridos, porque del resto se consigue, se recupera, pero eso no se recupera. El tiempo con tus seres queridos es algo muy valioso. Ese sería el recuerdo más bonito. No, Juancho, creo que con ese mensaje es un mensaje demasiado lindo, Ujú. genera, digamos, un mensaje muy grande. Tu historia está, digamos, eh, llena de muchos aspectos de adversidad muy fuerte, ¿sí? Pero a la vez también de una perspectiva de amor muy grande y de admiración, de cariño, en fin, yo creo que es una parte que lo conecta a uno con la sensibilidad de sus padres, de uno como niño, de crecer, ¿no? O sea, esto es muy bonito. Y yo creo que viene también, digamos, una parte ya adulta más grande que yo siento que la podemos ver como en un capítulo adicional, Mm, ¿cierto? Porque creo que ahí viene una historia también muy importante de cómo tú ya sigues adelante, cómo inicias, pero creo que en este capítulo me quedo mucho con este cierre de este sentimiento y esta conexión con nuestros padres, con sus herramientas, con el amor que nos brindaron, con lo que tenían, etcétera. Y creo que eso es lo más importante hasta este punto y creo que ujú. es muy valioso hacerlo. Em, no, Juancho, o sea, yo estoy completamente agradecido con tu historia, es increíble, es muy bonita. Muy linda. Muy lindo porque yo, por ejemplo, desde afuera lo que veía era como a un niño fastidiado de su mamá, como, ay, sí, o sea, qué fastidio, qué fastidio, qué fastidio, porque nuestras mamás tuvieron un modelo de crianza muy parecido, pero tú hoy le das una interpretación de riqueza muy, muy grande. Así que de verdad es muy valioso ver también esa interpretación, cómo te ha forjado la mentalidad, esas bases que en un siguiente capítulo nos contarás de cómo todo eso te llevó a Brasil y bueno, Oscar te preguntaba sobre ese recuerdo de niño. ¿Tú qué le dirías a ese Juanchito, el Juanchote de hoy, qué le diría a ese Juanchito? Le decía ahorita a Osquitar que hay una frase que dice que lo que no te mata te hace más fuerte y que, ¿qué le diría? No se pregunte por qué a mí, por qué me pasa esto a mí y por qué si yo siendo tan niño, por qué no tengo esto y por qué paso por esto. Pregúntese para qué lo está preparando la vida. Si la vida le está permitiendo vivir eso, es porque en el mañana algo tiene para usted. Si creciste en un entorno difícil, de violencia, quizás en el mañana tú vas a poder ayudar a los niños que vivan en ese entorno. Entonces, mi reflexión es que la vida, independientemente entiendas o no entiendas, porque a la vida no le interesa si tú entiendes o no, la vida te da el golpe, te da la enseñanza
pero es tan bonito la vida y el destino que es que siempre te está preparando para algo. Por ejemplo, las mudanzas que yo tuve de niño me estaban preparando quizás para una mudanza más grande de salir del país. Y la segunda reflexión que quiero dejar es que a mí personalmente me pasa, de pronto se nos hace muy fácil a veces mirar de afuera, juzgar al otro, se nos hace muy fácil levantar juicios. A veces pensamos que entendemos por qué esa persona hace esto, pero solamente la persona sabe cuál es la situación en la que vive y que en esta sociedad nos falta es eso, el amor, ponernos en los zapatos del otro, no juzgarlo, sino procurar entenderlo. Y si no se puede entender, intente ayudarlo. Y si no lo puede ayudar, quédese callado, porque a veces una palabra hace más daño. Entonces esa es como mi reflexión de este primer capítulo que hemos tenido el día de hoy. Pues Juancho, muchas gracias de verdad por tu historia, por cerrarla con esa linda reflexión. Creo lo mismo. El ser humano requiere un poquito más de introspección para entenderse a sí mismo, buscarse y a sí mismo también poder arreglarse adentro para poder, digamos, ofrecer algo hacia afuera, algo mejor. Muchas veces solo nos fijamos de lo externo y pues sí, evidentemente no. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. No sé, ¿tú quieres cerrar de alguna manera? Sí, claro que sí. Gracias de verdad por tu tiempo, por siempre esa esencia de alegría, porque no, claro, eres una persona completamente nueva, pero esa esencia de esa alegría, de ese chiste, esa chispa no cambia. Así que de verdad, pues todo nuestro agradecimiento, nos sentimos muy honrados de tenerte como invitado especial en el programa. En nuestras conversaciones por chat siempre te he dicho que le pido a Dios y a la vida que nos permita reunirnos en algún momento porque eres de esas personas que uno dice le suma, le apoya, siempre ha sido como esa mano amiga para, como bien decías ahorita, por lo menos en mis momentos de confusión, de necesitar un oído amigo, siempre has estado así, ahí, así que eres una prueba de que a pesar de la distancia, ese amor familiar se mantiene y se puede seguir edificando, así que de verdad, mil y mil gracias. Sabemos que este capítulo le va a ayudar a mucha gente, no solo pues papás, pero también los adolescentes que tal vez nos ven, a verlo desde una mirada más de comprensión, sin juzgar tanto a los papás que con todo el amor hacen lo mejor que pueden para nosotros. Así que de todo corazón, mil y mil gracias. A ustedes pasajeros, gracias por vernos. Por favor, estén muy pendientes porque vamos a tener un segundo capítulo donde Juancho ya nos va a contar cómo es que resultó en Brasil, siendo hijo único, contra todo pronóstico, de pronto yendo en contra de todos los comentarios de, pero cómo va a dejar a su mamá y más en ese punto que nos contabas de su salud física. Pero queremos darle como todo el protagonismo a ese buen pedazo de la historia y por eso no queremos que se pierdan ese segundo capítulo. Por ahora, mil gracias y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao.